Vamos a sumergirnos. Millbrook, Ohio es el tipo de pueblo donde todos saben de tu vida antes que tú mismo. Está a 40 minutos al este de Columbus, en una carretera que antes transportaba obreros de fábrica y ahora, en su mayoría, camiones. El centro todavía tiene una ferretería, un diner llamado Patty's que abre a las 5 de la mañana, y un juzgado construido en 1923 con pisos de mármol que hacen que cada paso suene como un veredicto. Ahora conozco bien esos pisos. Los he recorrido más veces de las que jamás imaginé. Me llamo Claire Beston. Tengo 34 años. Y durante la mayor parte de mi vida, mi familia me trató como un error administrativo, algo que pasó y no se podía deshacer, pero que tampoco había que celebrar. Mis padres, Gerald y Norma Beston, construyeron su identidad alrededor de mi hermano mayor, Derek. Él era el atleta, el encantador, el que llenaba la casa de ruido y risas y hacía sentir a mis padres que habían hecho algo bien. Yo era más callada. Leía demasiado. Hacía preguntas que les resultaban incómodas. No encajaba en la versión de hija que habían imaginado, y nunca me perdonaron del todo por eso. Existe un tipo de crueldad muy específico que solo la familia puede ejercer. Los extraños no saben dónde están los moretones. Mis padres sabían exactamente dónde estaban los míos. En 4º grado gané una competencia regional de matemáticas. La respuesta de mi madre fue preguntarme si había recordado enviar una tarjeta de agradecimiento al entrenador de béisbol de Derek. En mi graduación de preparatoria, mi padre se pasó la recepción contándoles a otros padres sobre la beca deportiva de Derek en la universidad. Mencionó mi discurso como la mejor alumna una sola vez, brevemente, como contexto para un chiste sobre que siempre hablaba demasiado. Dejé de esperar reconocimiento alrededor de los 16 años. Redirigí esa energía hacia el trabajo. Mi abuela materna, Ruth Calewa, era diferente. Ella veía lo que mis padres ni siquiera se molestaban en buscar. Iba a mis competencias de debate. Mantuvo una copia de mi carta de aceptación de beca en su refrigerador durante 3 años. Cuando visitaba y mis padres hacían uno de sus comentarios despectivos, Claire piensa demasiado o vive en su cabeza. La abuela Ruth me miraba desde el otro lado de la mesa y asentía levemente. Ese tipo de gesto que dice, lo veo, te veo. Éramos cercanas de esa forma en que suelen ser las relaciones que saltan una generación. Honestas, sin actuación. Ella nunca necesitó que yo fuera la hija que mis padres querían. Le interesaba quién era yo en realidad. Solía sentarse en su mesa de cocina los domingos por la tarde con un bloc legal, escribiendo cartas a mano a personas que no había visto en años. Decía que el correo electrónico servía para la información, pero no para los sentimientos. Tenía 11 años la primera vez que me dejó sentarme con ella mientras escribía. A los 13, yo ya redactaba mis propias cartas en esa misma mesa, tomando el café instantáneo que preparaba, más leche que café. Y ella leía en voz alta las frases que le gustaban y me preguntaba qué opinaba. Esa era su forma de mentoría. No lo llamaba así. Simplemente seguía haciendo espacio para que yo pensara en voz alta, escuchándome como si lo que dijera importara, y haciéndome preguntas que asumían que era capaz de responderlas. Puede que no suene a mucho, pero cuando creces en una casa donde tus opiniones son tratadas como molestias, que alguien te haga una pregunta real y espere tu respuesta se siente como oxígeno. Cuando yo tenía 26 años y ella 81, a la abuela Ruth le diagnosticaron demencia en etapa temprana. El avance fue lento al principio, luego repentino, como suele pasar. Me mudé de regreso a Millbrook durante 8 meses para ayudar a coordinar su cuidado. Contraté a sus enfermeras. Administré sus finanzas. La llevé a todas sus citas. Mis padres la visitaron 2 veces en esos 8 meses. Derek vino una vez un fin de semana, y pasó la mayor parte del tiempo hablando por teléfono. La abuela Ruth murió un miércoles por la mañana en marzo, hace 4 años. Dejó una casa en Birch Street, una cuenta de ahorros, 2 certificados de depósito, una cartera de acciones pequeña pero sólida, y un testamento que había redactado con su abogado 14 meses antes de su diagnóstico. Me dejó todo a mí. Valor total del patrimonio, $3.7 millones. Me enteré en la oficina del abogado. Me quedé muy quieta mientras leía el testamento. Pensé en el refrigerador con mi carta de beca. Pensé en ese gesto de asentimiento desde la mesa. Lloré en mi coche durante mucho tiempo después. No por el dinero, sino porque ella me había visto cuando nadie más lo hizo, y ahora ya no estaba, y lo que había dejado era la prueba de eso. Mis padres se enteraron 3 días después. Lo que pasó después me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quiénes eran.
Mi madre me llamó a la mañana siguiente de recibir la notificación del abogado. Yo estaba en Columbus, ya había vuelto a mi departamento y a mi trabajo, y contesté porque, a pesar de todo, todavía esperaba que me sorprendiera. No lo hizo. Ruth estaba confundida, dijo con ese tono que usa cuando ya decidió algo. Plano. Final. No era ella misma desde hace años. Tú lo sabes. Todos lo saben. Una mujer en ese estado no toma decisiones válidas. Le diagnosticaron después de redactar el testamento, respondí. Las fechas están documentadas. No te llamo para discutir fechas, Claire. Entonces, ¿para qué llamas? Silencio. Tu padre y yo estamos consultando con un abogado. Le dije que entendía. Colgué, y me quedé sentada en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo sin moverme. Había esperado algo. No esperaba que llegara tan rápido ni que se sintiera tan frío. Lo curioso de ser la decepción de la familia es que llega un punto en que dejas de decepcionarte de ti misma y empiezas a decepcionarte de ellos. Esa mañana, sentada en mi cocina con el teléfono boca abajo sobre la mesa, crucé algún tipo de umbral. Dejé de lamentar la familia que había querido y empecé a prepararme para la familia que realmente tenía. Llamé a mi propia abogada esa misma tarde. Se llama Margaret Osea. Dirige un despacho en Columbus. Es aguda, metódica, el tipo de abogada que lee cada nota al pie. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Van a impugnar la capacidad testamentaria, dijo cuando terminé. Lo sé. Van a argumentar que tu abuela no era mentalmente competente cuando redactó el testamento. También lo sé. Por eso te estoy llamando. Margaret hizo una pausa. Escuché el clic de su pluma. Háblame de esos 14 meses entre la redacción del testamento y el diagnóstico. Le hablé de los registros de cuidado que había llevado, de las consultas médicas, del abogado que redactó el testamento, Samuel Greer, semirretirado, meticuloso, con 31 años de experiencia en derecho sucesorio. Le conté que había grabado una entrevista con mi abuela durante el proceso, precisamente para documentar su lucidez. La pluma dejó de hacer clic. Tiene una grabación de su evaluación de competencia. 47 minutos. Habla de cada activo, cada decisión, cada razón. Silencio. Claire, necesito esa grabación. Ya la tengo. Samuel me la había dado el día de la lectura del testamento. Una memoria USB pequeña, discreta. Guárdala bien, me dijo. Tengo la sensación de que la vas a necesitar. Tenía razón. Durante los siguientes 8 meses, mientras el abogado de mis padres presentaba mociones y hablaba con la prensa sobre explotación financiera de adultos mayores, yo construí mi caso como construyo todo, en silencio, de forma sistemática. No fue dramático. Fue tedioso. Hojas de cálculo, llamadas, carpetas organizadas por fecha. Leer documentos legales a las 11 de la noche y anotar preguntas. Ser cuidadosa durante mucho tiempo mientras otros decían cosas falsas sobre mí, y algunos las creían. Y debajo de todo eso, el duelo. Porque cada documento era un recordatorio de que ella ya no estaba. Llegó la audiencia en octubre. Martes, 9 de la mañana. Tribunal del Condado de Millbrook. Sala B. Llegué a las 8:15. Me quedé en el coche 10 minutos. No por miedo, sino porque sabía que después de ese día, la palabra familia significaría algo distinto. Entré. La sala estaba llena. Mis padres llevaron gente. Primos, vecinos, conocidos. Todos vestidos como si quisieran demostrar que pertenecían ahí. Derek estaba detrás de ellos. Evitó mi mirada. El juez era William Faraday. Conexiones con mi familia. Ya había intentado recusarlo. No funcionó. El abogado de mis padres, Richard Holloway, se levantó a las 9:03. Habló con seguridad impecable. Me acusó de manipulación, de abuso, de aprovecharme. Mi madre asintió desde su mesa. El juez escribió algo. No me miró. Yo abrí mi portafolio. No hice un discurso. No me levanté con dramatismo. Solo dije, Su Señoría. Daniel Mars, a mi izquierda, se puso de pie y colocó 11 carpetas sobre la mesa. Ordenadas. Etiquetadas. Codificadas por color. 11 carpetas perfectamente alineadas. La pluma del juez dejó de moverse. Richard Holloway miró las carpetas. Luego me miró a mí. Su mano, que iba hacia sus propios documentos, se quedó inmóvil. Margaret se puso de pie. Su Señoría, la defensa está preparada para presentar evidencia documentada sobre la capacidad testamentaria, la conducta de la cuidadora,
la gestión del patrimonio y otros hallazgos surgidos durante nuestra revisión forense. Nos gustaría comenzar con el anexo A. Deslizó un documento hacia el secretario judicial, quien se lo entregó al juez Faraday. Era la primera página del informe de contabilidad forense de Daniel Mars. 112 páginas en total. Pero la primera contenía una tabla resumen, simple, clara y precisa. El juez la leyó durante unos segundos. Su expresión no cambió, pero pasó a la segunda página antes de lo esperado. Holloway pidió acercarse al estrado. El juez lo detuvo con un gesto. Escuchemos primero a la defensa. Su tono ya no era el mismo. Más medido. Menos cómodo. Margaret llamó a Samuel Greer. Testificó durante 40 minutos sobre la redacción del testamento, su proceso para evaluar la capacidad mental y la entrevista grabada de 47 minutos. La grabación se reprodujo completa. La sala B quedó en absoluto silencio, mientras la voz de la abuela Ruth llenaba el espacio. Clara, precisa, objetiva. Nombró cada activo. Explicó cada decisión. Y habló de mí. Con una claridad tan directa que alguien en el público dejó escapar un sonido que enseguida reprimió. También habló de mis padres. Con cuidado. Sin malicia. Dijo que los amaba. Y también que los había observado durante 60 años, y sabía qué hacían con lo que se les daba. No es un juicio, dijo en la grabación, es aritmética. Y había algo casi afectuoso en su voz. Un afecto que ya había hecho las paces con la decepción. Los 47 minutos pasaron sin que nadie se moviera. Nadie miró su teléfono. Patricia, en la segunda fila, tenía las manos entrelazadas en el regazo. La expresión de mi madre cambió. De duelo, a algo más duro. Luego Margaret llamó a la doctora Patricia Hallis, especialista en geriatría. Declaró que, en el momento de redactar el testamento, Ruth Calewa no presentaba ningún indicador clínico de deterioro cognitivo que afectara su capacidad legal. Citando 6 evaluaciones estandarizadas. 8 consultas médicas previas. Después vino Daniel Mars. Preciso como un actuario. Sin dramatismo. Sin espectáculo. Solo hechos. Recorrió 15 años de registros financieros. Cada cuenta. Cada transferencia. Cada movimiento. Y tenía una forma de presentar números que hacía que la sala se inclinara ligeramente hacia adelante. No por él. Por lo que los números estaban diciendo. A los 20 minutos hizo una pausa para ajustar un documento en el caballete. El silencio en la sala fue distinto. Denso. Expectante. Entonces continuó. Detalló una serie de transferencias entre 2019 y 2022. $312,000. Desde la cuenta secundaria de Ruth Calewa. Hacia una empresa registrada como Derek Beston LLC. Registros bancarios. Fechas. Claridad absoluta. No eran préstamos. No había contratos. Ni calendario de pagos. Ni documentación. Bajo la ley de sucesiones de Ohio, ese tipo de transferencias tiene implicaciones legales específicas. Daniel las explicó con el mismo tono neutro. La sala quedó inmóvil. Escuché a Patricia exhalar. Nada más. Holloway objetó 3 veces en 4 minutos. El juez rechazó cada objeción. La tercera, antes de que terminara de hablar. Rechazada. Y volvió a mirar a Daniel. Ahí supe. Mi hermano estaba detrás de mis padres, mirando la mesa. No al juez. No a mí. A la mesa. Mi madre me miró una vez. Solo una. Y no era tristeza. Ni enojo. Era miedo. Sostuve su mirada sin apartarla. Hasta que ella giró. Margaret presentó el anexo K, declaraciones juradas de los testigos del testamento. Y el anexo L, mi registro completo de cuidados. Cada cita. Cada turno de enfermería. Cada compra. Cada medicamento. 214 entradas en 31 semanas. El juez leyó la portada. Luego miró a Holloway. La parte demandante tiene documentación de sus propios cuidados. Holloway dijo que lo abordarían después. El juez dijo que lo esperaba. Pero su tono decía lo contrario. Receso al mediodía. Comí un sándwich en una sala pequeña. No tenía hambre, pero Margaret insistió. ¿Cómo crees que va?, le pregunté. Me miró. Creo que el juez está haciendo aritmética. Asentí. El sándwich era de una tienda cercana. La mujer que me lo vendió dijo que parecía tener un mal día, y puso mostaza extra sin preguntar. Casi lloré por eso. 8 meses de preparación, y casi me derrumbo por mostaza. Así funciona el duelo. Por la tarde, Holloway habló 22 minutos. 3 documentos. Nada más. Ninguna prueba de cuidado.
Ninguna explicación de los $312,000. El juez le hizo 3 preguntas. Sobre influencia indebida. Sobre las fechas. Sobre el dinero. La última respuesta fue evasiva. El juez tomó su pluma. Y dictó sentencia en ese momento. El testamento era válido. Ruth Kalewa tenía plena capacidad mental. La acusación de manipulación no solo era débil, estaba contradicha en cada punto por la evidencia. Me concedieron los costos legales. Y el caso de los $312,000 fue remitido a la fiscalía. Luego el juez miró a mis padres. Y dijo algo inesperado. No es función de este tribunal juzgar familias. Pero el expediente muestra cuidado real por parte de la demandada, y una ausencia casi total de ello por parte de los demandantes. Espero que todos reflexionen sobre eso. Mis padres se levantaron lentamente. Mi madre se apoyó en la mesa. Derek salió antes que nadie. Escuché sus pasos en el mármol. Rápidos. Irregulares. Y luego, silencio. Volví al estacionamiento. Mismo lugar. Sensación distinta. No me sentía victoriosa. Se sentía como ganar una guerra, en un país que alguna vez amaste. Mi padre llamó 4 días después. No contesté. Dejó un mensaje. Malentendido, dijo 2 veces. No mencionó el dinero. Nunca devolví la llamada. El caso penal sigue en curso. La casa de la abuela Ruth ya tiene nuevos dueños. Pintaron el porche. Pasé por ahí el año pasado. Sentí algo complicado. No tristeza. No cierre. Solo algo complejo. Conservo la carta de mi beca. Ahora está en mi apartamento. Como siempre debió estar. No digo que la puerta esté cerrada. Digo que las condiciones cambiaron. Si quieren una relación, tendrá que empezar con honestidad. De la real. No la que aparece después de perder. Porque aprendí algo. Las disculpas que llegan cuando ya no tienes poder, no son disculpas. Son negociaciones. La abuela Ruth no necesitó un tribunal. Solo observó. Escuchó. Y escribió. 14 meses antes de que importara. Las cosas silenciosas son las que importan. Los gestos pequeños. Las cartas en refrigeradores. Las grabaciones guardadas en cajones. La verdad, esperando su momento. Todo pasó. Y yo tengo cómo probarlo.